Criptomonedas claves del día martes 7 de julio del 2026. Resumen de noticias que afectan a las criptomonedas. Dos relatos clave afectan al entorno cripto hoy, lo de Irán y la ley Clarity. En la geopolítica vuelve a la escena global mientras Irán reanuda sus ataques a Hormuz y comienza una inestabilidad en la zona. Esta es la clave principal del día y según Axios, la noche del 6 de julio del 2026, las fuerzas militares de Irán dispararon al menos dos misiles contra barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Un petrolero que navegaba hacia el sur, cerca de la costa de Irán, fue impactado por un proyectil no identificado, lo que provocó un incendio. Y un segundo buque comercial fue alcanzado directamente por un misil iraní. Ambos barcos sufrieron daños significativos, pero no hubo víctimas. Contexto importante. Estos ataques representan la reanudación de las hostilidades después de un periodo de calma. Se producen tras la expiración de un acuerdo de una semana entre Estados Unidos e Irán para suspender los ataques en el estrecho. Además, ponen en riesgo el memorándum de entendimiento firmado hace menos de 3 semanas, en el que Irán se había comprometido a detener los ataques contra el tráfico marítimo comercial en Hormuz. La semana pasada hubo conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Doha, pero no lograron avances significativos en el tema del estrecho de Hormuz. Posible respuesta de Estados Unidos, según ese artículo de Axios, es probable que Estados Unidos responda con ataques contra objetivos iraníes. Este es el driver principal que está afectando al mercado en este momento negativamente. En resumen, Irán rompió el frágil alto el fuego entendimiento reciente en Hormuz con ataques directos contra barcos comerciales. Según Axios, se basa en fuentes estadounidenses y no menciona el nombre específico de los barcos que fueron atacados. Por todo esto, el crudo Brent baja 1.18 por el aumento de las tensiones y se mantiene negativo en la semana 0.99. Todavía no está subiendo mucho. No refleja aún ansiedad por parte de los inversores para comprar el relato. Sin embargo, esto ya afecta al oro a la baja 0.91 y a la plata 2.08, mientras Bitcoin baja 1.14. El otro driver para las criptomonedas y para Bitcoin negativo es que no salió el texto definitivo de la Clarity Act. ¿Por qué no se publicó ayer, según lo que dijo Lumins? Bueno, las razones principales fueron legislativas y en particular lo que mencionan es reconciliación pendiente entre comités. Eso quiere decir que todavía no se han puesto de acuerdo en el texto definitivo, en la reconciliación, en cómo juntar todo en un solo texto, las modificaciones más lo que tienen los distintos entes que lo regulan. Puntos de fricción que quedan, por supuesto, los retornos de las stablecoin, lo que es finanzas descentralizadas, lo que es reportes antilavado, custodia y clasificaciones de tokens y posibles provisiones o temas de ética que los demócratas quieren poner como que Trump no puede operar esto si esta ley sale a través de su stablecoin USD1. El calendario y el otro tema importante para que estemos complicados con la ley Clarity es el calendario legislativo ajustado, ya que el 7 de agosto es el último día de sesión del Senado antes del receso de verano. El bill compite con otras prioridades y necesita un tiempo para el cloture y el voto final. Resumen, Lumin dio un objetivo optimista basado en la progresión de las negociaciones a fin de junio, pero los tiempos no dieron. Resumen de noticias del martes 7 de julio. Según Fox News, Trump advierte a Irán que está preparado para desmantelar completamente la infraestructura del país en una pequeña parte de la tarde si no se llega a un acuerdo. Citas textuales que dijo Trump: vamos a ganar de una forma u otra, vamos a hacer un trato o terminar el trabajo, y no será fácil terminar el trabajo. Preferiría hacer un trato porque no quiero afectar a 91 millones de personas. Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos eliminar su suministro de energía, podemos eliminar sus plantas de electricidad y generación de energía, y diría que en una pequeña parte de la tarde todos los planes, todas las plantas habrían desaparecido y ellos lo saben. Walter Bloomberg dijo que Irán disparó al menos dos misiles contra barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Después, Barak Ravid de Axios dijo: Irán reanuda sus ataques contra barcos en el estrecho de Hormuz.
Después Al Jazeera dijo que el ministro de Exteriores de Irán, Aragachi, afirmó que las negociaciones no comenzarán si persisten las amenazas de Trump, citando el párrafo 13 del memorándum de entendimiento. Veamos las noticias que tienen que ver con Bitcoin y cripto. Glassnode, y en esta sección hay montones de datos on-chain que siguen marcando un piso para Bitcoin. Esto no quiere decir que no vaya a llegar una capitulación, pero los datos on-chain empiezan a marcar un piso y esto es muy importante para comenzar un DCA. ¿Qué dice Glassnode? Las ventas se han enfriado, las posiciones largas en futuros vuelven a acumularse, los traders de opciones menos asustados por el riesgo bajista, flujos de salida de ETF se han secado, capital caliente regresa sigilosamente, posible aumento de la volatilidad, incluso con ganancias subiendo. Esto muestra un panorama general de Glassnode, está bien que después está analizado en su post y en su análisis definitivo, pero marca un conjunto de ítems que han mejorado para las criptomonedas. CryptoQuant tiene muchos múltiples análisis como siempre y es bueno, lo repetimos muchas veces y los publicamos muchas veces. Uno de los análisis de CryptoQuant muestra 4 suelos anteriores de Bitcoin y la señal Null de 100 días por debajo de cero. Dice que o bien la EMA de 100 días cruza cero en cada suelo anterior, o bien se convierte en el primer ciclo sin tocar eso. Está bien, lo que encajaría con una tendencia de suelos más suaves. Lo que quiere decir CryptoQuant con esto, y queda claro con el Rainbow Chart, está bien, es que en este ciclo no tuvimos máximos. Y lo que está diciendo CryptoQuant con esto es que es probable que no tengamos mínimos, que no tengamos capitulación, está sugiriendo. Es bastante interesante este análisis de CryptoQuant porque muestra que el piso ha sido alcanzado, pero es como que falta algo, falta la capitulación. ¿Está bien? ¿Llegará o no? Bueno, me parece que va a depender mucho del entorno, me parece que va a depender mucho de Irán y de cómo funciona el tema de la ley Clarity para que tengamos capitulación o no. Normalmente siempre llega, ¿está bien? Y hay que asumir que puede llegar, pero bueno, algunos datos indican que hemos llegado a un piso y que ese piso podría ser el definitivo. Y hay muchos datos que marcan eso. Otros identificadores on-chain dicen, el nivel de dolor on-chain se observa raramente y podría surgir una oportunidad potencial de acumulación DCA a largo plazo. Esto es lo que dice un analista de datos de CryptoQuant, ¿está bien? Y vuelve a repetir exactamente lo mismo, digamos, ¿está bien? Que hay un nivel de dolor muy alto en el mercado y que esta es una zona para comenzar a acumular. Cointelegraph dice que las probabilidades de que la ley Clarity sea promulgada en 2026 caen al 40% según Polymarket. The Block dice, los ETFs de Bitcoin al contado registraron 265 millones de dólares de entradas netas el lunes, la mayor cantidad diaria desde el 5 de mayo. Se ve en el gráfico que ya llevamos 2 sesiones de acumulación. Bitcoin se negocia cerca de los 63 mil dólares. Grayscale Research dice que cree que la venta por parte de Strategy de 216 millones puede reducir el riesgo de financiación y apoyar la estabilidad del precio de Bitcoin, ya que el problema de Strategy empezó a afectar muy negativamente a Bitcoin. El rebote de STRC sugiere que los inversores respondieron positivamente a la decisión de Michael Saylor. Coinburo dice, la Casa Blanca confirma que Estados Unidos está estructurando formalmente una reserva estratégica de Bitcoin. Estados Unidos ya posee 328.000 BTCs, representa casi el 1.6% del suministro circulante y es el mayor poseedor gubernamental conocido de Bitcoin en el mundo. Google Blockchain dice, el índice de prima de Bitcoin de Coinbase alcanza un récord de 50 días con prima negativa. Es la racha más negativa y larga desde el comienzo del indicador. Las primas negativas prolongadas suelen asociarse con una demanda institucional más débil en Estados Unidos y presión de corto plazo. Después hay otro dato on-chain que marca el cruce de la 50 WMA con la 100 WMA y dice que es inminente para Bitcoin.
Cada uno de estos últimos tres ciclos, este cruce ocurrió cerca del mínimo eventual del mercado bajista antes de avances significativos en el precio. Como ven, la cantidad de datos on-chain que marcan que hemos llegado a un piso son muy altas. Después hay otro dato on-chain que revisamos que dice revisión del mercado de Bitcoin en Estados Unidos. Bitcoin sigue en un régimen de aversión al riesgo. El flujo entre intercambios vía Coinbase Advanced sigue débil. El impulso aún no muestra una reversión sostenida de precio. ¿Está bien? Yo creo que la reversión que tuvimos ahora tiene mucho que ver con la mejora de la situación en Irán y con la posibilidad de que avance la ley Clarity. Estos son los dos eventos claves, ¿está bien? Esta pequeña recuperación depende de eso. Ya Irán se está complicando y ya la ley Clarity también, ¿está bien? Por eso, ¿se va a mantener esta recuperación? Bueno, hay que verlo. Después, Bloomberg que dice, el plan de Trump para crear una reserva estratégica de Bitcoin se ha complicado porque dos departamentos gubernamentales compiten por dirigirlo. Bueno, tecnicismo. Luego, si hablamos un poco del oro, Kitco News dice que el precio del oro parece haber encontrado su suelo, tal como dijimos, 4.000 nos parecía que era un suelo aceptable para el oro y parece que se ha confirmado. Ahora, hoy está bajando con fuerza culpa de la inestabilidad en Irán, digamos, por eso dependemos un poco de lo que pase en Irán para que esto se mantenga. Otros de los analistas de Saxo Bank dicen que el sector ha pasado de ser ofertado, y está hablando de Bitcoin, de ser ofertado agresivamente a ser acumulado selectivamente. Y el próximo movimiento probablemente dependerá de si las condiciones macro continúan suavizándose o se vuelven más hostiles, lo que veníamos diciendo. Si lo de Irán se soluciona, bueno, podemos seguir en este proceso de recuperación. Si lo de Irán se empieza a complicar, bueno, vamos a ir para el otro lado. Entre los datos macro que podemos ver, Coindex publica que el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años alcanza un máximo de 30 años, 2.828%, elevando los costos de endeudamiento globales y amenazando con revertir el repunte cripto de este mes. Por supuesto, si Japón se empieza a inestabilizar, obviamente que esto ya genera un viento en contra macro. Distrito Financiero menciona, por último, que la inclusión de SpaceX en el Nasdaq 100 generará compras obligadas por parte de los fondos de inversión y ETFs que replican el índice. Ponderación inicial para SpaceX 1%. Ya si vamos al análisis de Bitcoin de la mañana, un análisis general que después vamos a profundizar en el informe diario, dice que Bitcoin acumula 6 días de subidas y es probable que hoy llegue un pullback hasta la SMA de 20 días en 62K, dado que la situación en Irán comenzó a complicarse y el texto de la ley Clarity no aparece, porque no hay consenso, mientras que los futuros del Nasdaq hoy bajan menos 0.89, IBIT retrocede en premercado 0.83 y MicroStrategy está neutral. Los ETF de spot de Bitcoin registraron entradas sólidas recientemente, las últimas dos sesiones. Los datos on-chain están firmes, marcando un piso, pero hay una capitulación pendiente que CryptoQuant destaca que podría no ocurrir, y eso va a depender del entorno. El mercado cripto sigue en fase de consolidación con menor presión bajista, aunque la geopolítica podría generar swings violentos. Hoy hay que esperar la apertura del mercado tradicional para ver la reacción del mercado ante Irán. Última noticia de lo que es criptomonedas. Ondo no logró cruzar ayer nuevamente la línea de tendencia bajista del año, pero va a seguir intentando. Drivers del mercado para hoy, martes 7 de julio. El principal driver, la escalada en el estrecho de Hormuz. Datos macroeconómicos para hoy, balanza comercial de Estados Unidos. Y mañana las minutas de la Fed, en donde conoceremos la opinión de todos los miembros del Comité de la Reserva Federal sobre potenciales subidas o bajadas de tipos para el año. Como siempre, esto no es consejo de inversión, no somos asesores financieros. Para entender nuestro canal puedes consultar nuestro video Entendiendo Cripto FMS.